lo que vamos a ir haciendo. Bien, hoy lo que vamos a tratar de cerrar es la práctica, bueno, como dijimos, la práctica 4A, continuar con la 4B. De la 4A ya vimos todos los temas, que son los 3 métodos. ¿Cuáles eran los 3 métodos que vimos para resolver deformaciones? El método de la elástica, Uh-huh. el método de la vida conjugada y el de Castigliano. Perfecto, bárbaro. Cada uno se fundamenta en distintos principios, pero todos nos conducen hacia el mismo resultado y cada uno nos permite hallar, nos permite obtener o una situación general o situaciones particulares. Y bueno, y los ejercicios, nosotros vimos, como habíamos dicho, los 3 métodos, tienen este ejercicio que es el ejercicio número 2, que lo que tienen que hacer es armar la viga conjugada, de solamente las condiciones de vínculos externos o internos de la viga conjugada. ¿Lo trataron de resolver estos ejercicios? ¿Alguno? Yo sí, profe. ¿Sí? Sí, bueno, bien. A partir de las condiciones de borde que nosotros habíamos visto, los resuelven. Así que, bueno, ese lo podemos... Después, el ejercicio número 3 es... Este lo tenían que resolver por Castigliano. Se resuelve exactamente de la misma manera que habíamos visto el otro día Castigliano, solamente que acá tenemos... Realmente lo que les pido es que... realmente lo que hacemos es como plantear dos ejes X, ¿sí? Dos condiciones de extremos relativos de las ecuaciones de momento. Y para Castigliano, ¿qué usábamos? ¿A partir de qué lo planteábamos Castigliano? ¿Cómo teníamos que pensar la estructura para calcular o un desplazamiento o un giro en un punto determinado? Para pensar en un desplazamiento que teníamos que colocar. Es a partir de la P estrella y el momento estrella. Exactamente, pero si tengo que colocar un desplazamiento, ¿qué es lo que tengo que colocar entonces? La P estrella. Exactamente. Muy bien. Y si quiero calcular un giro, ¿qué voy a colocar? El del momento. Exactamente. Bueno, es lo único y bueno, y acá, bueno, le había planteado, no sé si vale la pena que, no sé cómo están, nos vale la pena que les explique un ejercicio. Le había propuesto este ejercicio, que es un ejercicio más sencillo de Castigliano, de 2 chapas para calcular Castigliano, aunque sea plantearlo. ¿Cómo están? ¿Lo entienden? ¿Lo hicieron? La de 2 chapas. Yo lo hice, pero me había costado de última Sí. Sí. Dale. Sí. Yo quería preguntar, porque de Castigliano no hay ningún apunte ni ningún video. ¿Dónde podríamos ver una explicación? Sí, tiene que haber apuntes, ¿eh? Fíjate, en el apunte de Sangara está, en los apuntes que les indiqué el otro día tienen los 3 métodos. Y si no, bueno, sí, pero están, ¿eh? Sí. Y hay una teoría que es, que está, me parece que la hizo Soprano y Emilio, que ahí están también explicados los 3 métodos. Bueno, este de Castigliano, como habíamos dicho la otra vez, lo que se vale, bueno, entonces vamos a hacerlo para repasarlo y para que se den cuenta que no es complicado resolverlo.
En este caso, como habíamos dicho, ¿qué particularidad tenía cuando hacíamos castigliano? Si yo les pido de resolver el desplazamiento en un punto determinado, ¿qué teníamos que colocar? En ese punto íbamos a colocar una carga ficticia, una P estrella, ¿sí? Y si le pido calcular el desplazamiento en otro punto, tenemos que volver a aplicar el método. Este lo que tiene es que particulares a cada punto. En cambio, en los otros, tanto en la vía conjugada como en la ecuación diferencial de la elástica, nos da una visión general de los desplazamientos, de los giros, en toda la estructura, ¿sí? En cambio, en el castigliano nos particulariza en un punto determinado. Como habíamos dicho la otra vez, que habíamos visto, decíamos que el desplazamiento aquí era igual a 1, siempre es las mismas constantes, 1 sobre EJ de la integral de ¿quién? ¿Se acuerdan? En este caso era una integral definida, siempre es el momento, siempre vamos a integrar el momento, del momento, en estos casos, siempre no, porque ahora cuando vamos a ver del momento, por la diferencial de mx, ¿sí? De ese momento, respecto de una carga ficticia, diferencial de x, ¿sí? Y si me hubiesen pedido calcular el giro, ¿en qué se diferencia esta ecuación que estamos viendo acá? ¿En qué se va a diferenciar? En vez de colocar este P estrella, voy a tener un M estrella, ¿sí? Porque estoy colocando un momento ficticio. 1 sobre EJ, la integral de mx, diferencial de mx, respecto de M estrella, diferencial de x. Estas eran las ecuaciones generales, ¿sí? Para poder resolver castigliano. Por lo tanto, ¿qué necesito conocer? Si yo quiero conocer el desplazamiento, necesito conocer el momento y aparte necesito que ese momento esté en función de una carga ficticia que sea, por ejemplo, en este caso, P estrella. ¿Para qué? Para poder derivarlo, ¿sí? Acá lo que les recomiendo, ¿sí? Como les piden calcular el giro y el desplazamiento en este punto, en esta estructura, aplicar el principio de superposición, ¿sí? Entonces, si a mí me piden calcular el giro, tengo las manos súper transparentes. Si me piden calcular el giro, lo que voy a hacer, por ejemplo, o el desplazamiento vamos a hacer, el desplazamiento en este punto. Recuerden que yo lo que les había dicho la otra vez, que a pesar que tenga yo una carga que está ubicada en el punto, si me piden calcular el desplazamiento en un punto donde hay una carga, les recomiendo que coloquen la carga ficticia, ¿sí? Y en este caso, lo que vamos a hacer es colocar en este punto una carga ficticia. Voy a desplegar esta antes de... Ahí ya me queda ahí. Voy a colocar una carga ficticia, ¿sí? P estrella. Bien, y como les dije, les recomiendo en este caso que hagan el principio de superposición, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a primero checar esto. Y lo voy a mandar un poquito más arriba. Ahí. No, me quedó la integral ahí metida, pero... Entonces, aplicando el principio de superposición, lo que voy a tener es una estructura con las cargas y una estructura más una estructura únicamente con la carga ficticia, ¿sí? Por acá como me piden hacer las dos cosas, esto si lo tienen que hacer en el parcial, lo hacen directamente, ¿sí? Tal vez para que...
Pero acá como me piden hacer las dos cosas, les recomiendo que lo hagan así. Bien, entonces yo tengo esta condición y acá habíamos colocado una carga estrella. Entonces, en uno puse las cargas exteriores y en otro la carga ficticia. ¿Para qué? Para poder resolver esto y, bueno, hacerlo más fácil, porque esto es lo único que me va a cambiar de estas dos integrales, ¿sí? Esta, la derivada parcial. Entonces, yo acá, pero lo primero, siempre, en todo sistema, lo primero que tengo que sacar son las reacciones. Entonces, bueno, acá, si esto es P, acá su reacción en función de este vínculo interno, yo sé que acá no pueden pasar, en este caso, fuerzas horizontales, por lo tanto, esta reacción tiene que ser igual a P, esta es fácil, esto es P, y por otro lado, acá voy a tener que equilibrar tanto este momento, ¿sí?, como el momento que me genera esta cupla, ¿sí? Entonces, por eso acá me va a aparecer que mi reacción va a ser M, que equilibra este momento, perdón, porque yo marco con el lápiz, que equilibra este momento, y esto que es una cupla, va a generar un momento para equilibrarlo en sentido contrario, entonces acá me va a aparecer menos P estrella, no P, perdón, P, por H sobre 2, que es la cupla, ¿sí? Entonces ahí, bueno, saqué las reacciones, o si no, plantean las ecuaciones como siempre. Acá solamente lo que hicimos es tratar de resolverlo sencillamente sin plantear, a partir de considerar que la estructura es isostática. Y por otro lado, para este caso, lo que tengo es lo mismo, ¿sí? En función del principio de como esto no puede pasar reacciones horizontales, yo sé que mi reacción horizontal en este vínculo es P estrella, y en esto, acá, ¿cuál sería la reacción? ¿Qué reacción me aparecería? En el empotramiento. Un momento. Claro, un momento, que ese momento tiene que ser igual a ¿quién? Fíjense que acá, para que vos me dijiste muy bien un momento, y esto genera como dijimos recién, una cupla. Esto gira así en este sentido, ¿sí? Entonces me tiene que aparecer un momento en sentido contrario. ¿Y a cuánto va a ser igual para lograr el equilibrio? P estrella por H sobre 2. Exactamente, igual que como teníamos ahí. Pero en este caso es P estrella por H sobre 2, ¿sí? Bueno, entonces ahí me planteé la estructura ya está isostática. Lo que tengo que mirar ahora es las estructuras y ver qué les pasa a los esfuerzos internos. En este caso, lo que voy a encontrar es que voy a tener, fíjense, una función de momento entre 0 y, en este tramo, una función de momento en este otro tramo, después voy a tener una función de momento en este tramo y por último una función, entonces voy a tener 4 funciones de momento, ¿sí? O lo dibujan o acá ustedes se dieron cuenta, si les piden graficar, lo van a graficar. Yo en este caso no lo voy a graficar, lo voy a poner en función de lo que yo estoy observando acá, que voy a tener 4 funciones. Para lo cual, como tengo una viga que está horizontal y otra que está vertical, lo que voy a plantear son 2 orígenes, ¿sí? Uno va a ser este, por ejemplo. Un origen acá de X y otro va a ser por acá, ¿sí? Esta consideración de los orígenes, ¿sí?, o de cómo voy a estudiar la estructura, lo voy a también plantear en la otra, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, yo acá lo que voy a tener es, voy a plantear 4 intervalos a estudiar. Uno va a ser entre 0 y L sobre 2, otro va a ser entre L sobre 2
y L, otro va a ser entre 0 y h sobre 2, y el último va a ser entre h sobre 2 y h. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Quiero que alguno más me hable, ¿sí? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué agregamos una P estrella si ya tenemos una fuerza P en el punto A que queremos calcular la Claro. deformación? Yo lo que les dije es que ustedes la pueden calcular, pueden dejarla esa. Yo les recomiendo, por las dudas, cuando tienen muchas P's, muchas cargas, coloquen igual la carga ficticia, ¿sí? Porque es con la cual ustedes van a tener que derivar y a veces se confunden y bueno, generalmente cuando... pero pueden usar la P, porque les dije, les recomiendo colocar una carga ficticia, porque en ese punto voy a calcular el desplazamiento. Y como las funciones, a veces ustedes cuando hacen es la función de momento a la carga, estos generalmente tienen un valor y lo reemplazan por el valor, después cuando llegan al momento de la derivada parcial, lo omiten. Digo, yo por eso se los recomiendo, porque generalmente capaz que vos no vas a tener ningún problema, pero en general capaz que son los errores que uno puede ver en los parciales. Entonces, por eso les recomiendo que la coloquen. Ah, Pero está bien. si te das cuenta y que la podés derivar, y si la mantenés hasta el final, perfecto. La podés usar igual, ¿sí? Sí, está bien. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es, necesito conocer el momento, ¿sí? Y lo voy a hacer para sacar el momento, lo voy a hacer en función de esta, ¿sí? De la original, de la que tengo las cargas exteriores. Entonces, fíjense, entre 0 y L sobre 2, mx, a ver si alguno me dice cuánto vale mx. ¿Cuánto vale? Estoy ahora acá, ¿sí? Estoy por acá. Entre 0 y L sobre 2. ¿A cuánto es igual el momento en ese punto? M menos P por H sobre 2. Claro, exactamente. Es M P por H sobre 2. Y sí, en un momento, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Es negativo. Es negativo, correcto. Es negativo. Ahí está. MX, ahora de nuevo. Voy a hacerlo en cada uno de los tramos. Ahora me voy a ubicar, ahora estoy acá, entre L sobre 2 y L, ¿sí? Estoy acá, en este punto. ¿Cuánto vale ese momento ahí? Miro todo lo que tengo a la izquierda, es decir, que tengo este momento y qué más, y este otro. Entonces tengo este, que era negativo, entonces me queda menos M menos P por H sobre 2, y el otro momento que es positivo, más M, ¿sí? Y de acá llego que esto es igual, se puede simplificar las M, llego que esto es P por H sobre 2. Sí. ¿Vamos bien ahí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué el Ahora momento es negativo? Este, Claro. fíjate que cuando la fibra de referencia, esto es fibra de referencia, momento positivo era tracción, ¿sí? Si yo estoy analizando, eh, estoy avanzando de izquierda a derecha, tengo que mirar esto, ¿sí? Este sentido. Este sentido es positivo, y en este caso, lo que yo estoy marcando acá tiene sentido contrario a este, por eso es negativo. Este va hacia abajo, comprime, ¿sí? ¿Te acordás? Sí, sí, es verdad. Bien, y ahora voy a hacer, bueno, acá, perdón, porque capaz que tu pregunta también es, yo no puse la fibra de referencia la voy a poner acá, ya está, ahí está, puse la fibra de referencias ahí. Bien, entonces ahora en función de esta fibra de referencia,
ahora voy a hacer entre 0 y h sobre 2, es decir, que estoy en este tramo, ¿sí? Acá. ¿Quién me hace momento con respecto a este punto? La única que me hace momento es esta fuerza, ¿sí? Y esa fuerza en momento, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Es negativo. Es negativo. Entonces, menos P, en este caso es por X, ¿sí? Bien, no tengo nada más. Ahora voy a hacer en el último tramo. ¿Quién me hace momento? Ahora yo estoy entre h sobre 2 y h, esto es decir que estoy en un punto acá. ¿Quién me hace momento? Me hace tanto esta P, que es la reacción, como esta P. Entonces, ¿qué tengo? Esta P me hace un momento negativo, que sería P por X, ¿sí? Y después tengo esta otra P que me hace un momento positivo. Y ¿a cuánto es igual ese momento? Más P por ¿cuánto? Es este X. pedacito. X menos ¿Cómo? H sobre 2. Claro. X menos H sobre 2, correcto. Bien, ahí ya tengo resuelto los momentos, es decir, las que tengo acá. Después, acá en el segundo, acá lo que tengo que hacer es la derivada parcial, pero respecto a P estrella, entonces tendría que tener la función respecto de P estrella. Entonces voy a hacer mx en función del P estrella. Para cada una voy a hacer lo mismo, ¿sí? Que ustedes, digo, esto por superposición lo pueden hacer o lo hacen todo en la original, ¿sí? Es lo mismo. Pero yo como tenía que hacer el otro, voy a hacer el giro también, les voy a hacer completo, lo planteé así, ¿sí? Entonces, en este caso, el momento en el tramo, voy a estar ahora mirando esta, ¿sí? Y si estoy en este punto, ¿quién me hace momento? Ah, perdón, no, estoy acá, entre 0 y L sobre 2, estoy acá. Voy a tener esta que me hace un momento que es positivo, ¿sí? Entonces, es P estrella por H sobre 2, ¿sí? Si estoy entre L sobre 2 y L, es la misma, ¿sí? P estrella por H sobre 2. Ahora, si estoy entre X, entre 0 y H sobre 2, estoy por acá. ¿Quién me hace momento? Me hace momento P estrella. Esta es la única que tengo ahí, la de la reacción. Entonces, ese momento es negativo. Menos P estrella por X. Y en este caso voy a tener lo mismo que hoy tenía, que era menos P estrella por X más P estrella por X menos H sobre 2. Perdón, hay algo que no entiendo. Sí, Los esfuerzos del empotrado, las reacciones. sí, Que tenés M y menos pH sobre 2. ¿El sí. M qué vendría a ser? La reacción de momento. Sí, el ¿Y M es la reacción del momento. ¿Y el pH sobre 2? El P por H sobre 2 es la reacción de esta cupla. Si no lo haces, yo lo que... acá me generaba una cupla, esto me generaba una cupla. Que esa cupla es P por H sobre 2, esto gira, ¿sí? Entonces yo tengo que equilibrarlo, lo equilibrio con un momento en sentido contrario que es igual a la cupla, ¿sí? Esta, Pero mira, a ver, vamos ese no a ver. sería el... Yo acá lo que tengo, capaz que está, a ver, vamos a ver. Ah, no, está bien, pues seguiría con... No, no dije nada, está bien. Yo tengo, primero, tengo que equilibrar el momento lo equilibrio con un momento, ahí. Un momento en sentido contrario, ¿sí? Entonces lo equilibrio con un momento en sentido contrario a este. Esta cupla me genera un momento que es antihorario, ¿sí? Ahí yo estoy señalando con el lápiz y me olvido que ustedes no lo... Un sentido, me genera esta cupla me genera un momento en sentido antihorario. Entonces, esto tiene que estar equilibrado con un momento horario, ¿sí? Entonces me aparece esto, ¿sí? Entonces, esto es, este momento que puse acá es P por H sobre 2, ¿sí? Entonces, por eso el resultante lo puse así, ¿sí? Puse el signo de, ponele que este hubiese sido el más grande, y me queda menos P por H sobre 2, ¿sí? ¿Está bien?
¿No sería 3 cuartos de h sobre 2? No, porque es esta. ¿Por qué 3/4? Porque es esta distancia. La cupla es, si vos tenés una cupla, si vos tenés dos fuerzas, ¿sí? Si esto es P y esto es P, estas dos fuerzas paralelas ubicadas, eso te genera un momento que es P por D. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Esto? Ahí. Y bueno, es lo mismo que pasa acá. Es esto. Y esto es H sobre 2. Si no, hace las reacciones, ¿sí? Plantear la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momento, vas a llegar a lo mismo. Lo que traté de plantear es el equilibrio solamente a ojo. A ojo no, a mano alzada. ¿Está bien? Pero vos planteas las ecuaciones, no es necesario que lo hagas así, no te lo estoy pidiendo que lo hagas así. Plantea las reacciones y con eso vas a tener que el momento, acá la reacción en este punto es E y en este punto es M menos H sobre 2, ¿sí? ¿Está bien? ¿Pero esto te quedó claro, lo de la cupla? Sí, Sí, eso queda claro. sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces acá voy a hacer la derivada de M estrella respecto de P estrella, ¿sí? Y eso va a ser igual, en este caso, H sobre 2, la derivada de M estrella respecto de P estrella. Esto va a ser igual a H sobre 2, la derivada de M estrella respecto de P estrella. Esto va a ser igual a menos P estrella por X. Ay, no, perdón, no está mal esto. Como menos P estrella por X. ¿Qué sería? La derivada de M estrella respecto de PX. ¿A cuánto sería? La derivada de este momento respecto de P estrella. Menos X. Claro, correcto. Menos X, la derivada de M estrella respecto de P estrella. Acá, ¿a cuánto es igual? Menos X más Menos X menos H sobre 2. X, correcto. Menos H sobre 2 y de acá llego que esto es H sobre 2. Bien, y ahora lo que tengo que hacer acá es hacer la integral, ¿sí? ¿Qué es esto que tengo ahí? Es esto, ¿sí? Entonces tengo que hacer la integral, para compartir, no, ocultar esto. Yo tengo que plantear la integral, y en este caso la integral va a ser la integral de 1 sobre J, como todos, se supone que todo es la misma sección, ¿de quién? De todas las integrales, ¿sí? De cada una de estas integrales, ¿sí? Es decir, va a ser entre 0 y L sobre 2. ¿De quién? Voy a poner en una solamente. ¿De quién? De este momento, ¿sí? Y eso sería menos M más P por H sobre 2 por la diferencial del momento respecto de P estrella, que es H sobre 2, diferencial de X, más la integral entre L sobre 2 y L, ¿sí? De esta función, que era esta, por H sobre 2, más la integral entre 0 y H sobre 2, ¿de quién? De esta función, que sería menos P por X, por menos X, diferencial de X, más la integral entre H sobre 2 y H, ¿sí? ¿De quién? De toda esta función, que en este caso sería, la función sería P menos P por H sobre 2, porque los P por X se simplifican, ¿sí? Por H sobre 2, diferencial de X. Igual a un valor. Esto les da un valor determinado que en las unidades tendrían que ser en metros, ¿sí? Eso así, ¿entendieron eso? Sí.
¿Sí? ¿O Sí, no? profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, queda resuelto ese ejercicio. Si ahora nosotros nos piden calcular el giro, ¿sí? Por favor, díganme si necesitan que les reitere algo o, bueno, ya está. Lo pudieron, Profe, ¿puedes volver un poquito para atrás? ¿sí? Ahí está, listo, listo. ¿Algo en particular? No. No, no, había visto otra cosa en el integral, que ya estaban. Ah. Integrás cada una de las porciones que vos habías separado la función de momento, ¿sí? Bueno, acá si yo les pido calcular el giro ahora, por ejemplo, en este punto, pueden hacer también el principio de superposición, ¿sí? O, principio de vamos a hacerlo en dos partes. Allá. Es decir, que yo puedo aplicar acá el principio de superposición, es decir, que si yo quiero calcular el giro, lo que voy a, ¿qué si quiero calcular el giro en B? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que te tiene que pasar? Colocar un momento ficticio. Exactamente, voy a colocar un momento ficticio, ahí. Voy a colocar un momento ficticio acá. ¿Sí? Vamos a plantearlo así, o ahora en este caso lo vamos a plantear en forma general, o si no, como lo habíamos visto, por superposición, ¿sí? Donde ustedes tienen una con las cargas exteriores, ¿sí? Y más otra con el momento, únicamente con el momento ficticio. Ahí. Cualquiera de las formas estaría bien, ¿sí? Es decir, que yo puedo plantear una ecuación de equilibrio acá, plantearlo a partir de acá, donde yo tengo que mis reacciones, voy a ponerlo más chiquitito, puedo plantearlo desde acá, ¿sí? Todo esto que habíamos hecho acá, en esta parte, ¿sí? Todo esto lo puedo plantear desde este estado, ¿sí? Un estado completo, donde a mí las reacciones que me van a aparecer, ¿cuáles van a ser? Yo voy a tener, igual que hoy lo que habíamos visto, voy a tener una carga acá, que es la reacción para evitar que esto se mueva. Por otro lado, voy a tener las reacciones en el empotramiento. La única reacción que me va a aparecer es momento. Voy a tener un momento M más un momento estrella. Y en este caso, como hoy habíamos visto, esto me genera una cupla que es antihorario y para que esto sea isostático tiene que aparecer un momento en sentido contrario, me va a aparecer un menos P por H sobre 12, ¿sí? Esas serían mis reacciones. O, como hoy lo habíamos planteado, lo planteamos desde acá. Acá me aparecía una reacción que era P y acá me aparecía un momento que era M menos P por H sobre 2, ¿sí? Igual que hoy como lo habíamos planteado. Y acá me aparece, en este caso, la única reacción que me aparece es esta, ¿sí? M estrella. En el vínculo no tengo reacciones. En el vínculo simple no tengo reacción. Entonces, puedo partir desde acá. Es decir, voy a copiar todo esto. Bueno.
Bueno, no me lo toma ese, quería que me lo tome. Y esta última era mx, era menos p por x, menos p por x menos h sobre 2, ¿sí? Tenían las mismas ecuaciones y en la otra, el mx estrella, aquí era igual. Entre 0 y L sobre 2 va a ser igual a menos m estrella. Entre L sobre 2 y L va a ser igual a mx, va a ser igual a menos m estrella, sigue siendo menos m estrella. Entre 0 sobre 2 y h sobre 2 es 0, ¿sí? Y entre h sobre 2 y h también es 0. Entonces de acá saco que la derivada de m respecto de m estrella, ¿cuánto es igual esto? La derivada de esta función respecto de m estrella. Menos 1. Exactamente, menos 1. Menos 1, y bueno, y estas son 0, ¿no? Y bueno, y acá en este caso me queda que el giro va a ser la 1 sobre j, la integral entre 0 y L sobre 2, sería esta función por esta función, de esta función por esta función, de esta función por esta función, de esta función por esta función, por lo cual me quedan las dos primeras integrales, ¿sí? Entre 0 y L sobre 2 y entre L sobre 2 y L. Entonces me queda menos m menos ph sobre 2 por menos 1, diferencial de x, más la integral entre L sobre 2 y L de menos, no, sería p, perdón, por h sobre 2 por menos 1, diferencial de x, y bueno, nada más, ¿sí? Y eso me daría el giro. Entonces, en este caso, yo lo que hice es usar esta función y que ya la tenía calculada las reacciones y lo único que le agregué es esta otra. Y si no, lo que pueden hacer es directamente en este paso, vamos a copiar esto, en vez de hacer esto que tengo acá, igual que hubiese pasado con la otra condición, es que voy a sacar las funciones totales, ¿sí? Con el P estrella. Pero es lo mismo. Entonces acá voy a tener, en este caso, si hubiese considerado esto, voy a tener entre 0 y L sobre 2, la función momento hubiese sido menos m más m estrella menos p por h sobre 2. En este otro caso hubiese sido menos m más m estrella menos p por h sobre 2 más m. Y en este otro caso hubiese sido, entre 0 y h hubiese sido menos, siempre considerando fibra de referencia acá, menos p por h sobre 2, y en este otro caso hubiese sido menos p, ay, perdón, por h sobre 2 no, nadie me dijo nada, es por x, menos p por x menos, no más, p por x menos h sobre 2. Entonces, bueno, de cada una también derivada de m respecto de m estrella, y acá me queda menos 1,
la derivada de m respecto de m estrella también me queda menos 1. Y bueno, y en este caso la derivada de m respecto de m estrella es 0, igual a que acá es 0. ¿Sí? Aplican el principio de superposición o si no lo hacen así, que es exactamente igual. Y bueno, y llegan al mismo valor. ¿Sí? ¿Está bien? No los escucho. Sí, profe, se entendió. Bien. El ejercicio 4 es este, ¿sí? Esto lo vamos a hacer, se los voy a explicar con una tabla solamente. Lo que van a tener que hacer acá es, también acá podrían hacer, utilizar el principio de superposición, que capaz que, porque acá les piden en 2 puntos, ¿sí? En este caso, a ver si tenía algo más yo, ahí, tenían este ejercicio. Por ejemplo, esto como es un reticulado, acá no voy a tener, acá la función es distinta, ¿sí? Lo que voy a tener acá es que para sacar el desplazamiento es 1 sobre e por a, la integral de ¿quién? De n, diferencial de n, porque no tengo m, sobre un P estrella, ¿sí? Esta sería la función. Ay, aquí mal, qué horrible que dibujé. Entonces tengo I va a ser igual a 1 sobre e por a, la integral, siempre a partir del. En el análisis energético, bueno, en este caso vamos a considerar solamente este, entonces es nx, la derivada de n, respecto de un n o de un P estrella. Diferencial de x. Entonces, esto es lo que voy a necesitar trabajar. Para lo cual necesito conocer los esfuerzos en cada una de las barras, ¿sí? Es laborioso esta parte, en los reticulados analizarla, porque justamente por eso. Porque tengo que sacar. ¿Cómo sacaban los esfuerzos en las barras? ¿Se acuerdan cómo los sacábamos? ¿A través de qué? ¿Qué teníamos que plantear para sacar los esfuerzos en las barras de los reticulados? ¿No se acuerdan? Equilibrio de nudos. Exactamente. ¿De dónde planteábamos el equilibrio de nudo? ¿De dónde íbamos a partir? Siempre partíamos del que teníamos menos incógnitas, ¿sí? Si tengo una barra con 2 barras, siempre donde tengo 2 incógnitas, ese es el nudo que voy a partir, ¿sí? Bueno, y acá lo que primero que tengo que hacer, por ejemplo, yo quiero calcular el desplazamiento vamos a poner, no sé, cualquiera, el desplazamiento en A. En este caso, fíjense que acá tengo 2 desplazamientos. Me piden un desplazamiento en este punto, que es vertical, y un desplazamiento en este punto, que es horizontal. Lo plantean exactamente igual. Si me piden horizontal, lo que voy a hacer es colocar una carga ficticia horizontal. Si lo ponen, si me piden, hacen el desplazamiento en A, ponen una carga ficticia en A. Recuerden algo que no les dije. Si les da negativo, quiere decir que el giro, por ejemplo, en el caso anterior, si les da negativo el giro, quiere decir que el giro tiene sentido contrario al que ustedes supusieron. Igual que en las consignas que cuando analizábamos el tema de reacciones, ¿sí? Entonces, en este caso, que a mí me piden calcular, por ejemplo, vamos a hacer el desplazamiento en A, ¿sí? No lo voy a hacer, se los voy a explicar así general, porque es. Ahí. Entonces esto. Bien. Bien, igual que hicimos recién, acá también como tienen que hacer 2, ¿sí? 2 desplazamientos, les recomiendo que apliquen el principio de superposición. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es, si yo quiero calcular desplazamiento en A, ¿sí?
¿qué iba a hacer? Iba a colocar en este punto donde tengo en A una carga ficticia. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Y después le piden que calcular el desplazamiento en otro punto. Sacan esto P, P, P. Tienen las reacciones. Que en este caso, capaz que ni siquiera les pueden ustedes plantearlo desde este punto, ¿sí? Desde este punto, sin sacar las reacciones, incluso lo podrían plantear. Pero bueno, pueden plantearlas las reacciones, porque pueden empezar el equilibrio de nudos desde este punto y ir recorriendo la estructura hasta llegar a cada uno de los extremos y ahí verificar cuál sería la reacción, ¿sí? Bueno, y a esto le voy a sumar un reticulado igual con una carga ficticia. Prepárense porque es laborioso, ¿sí? Lo que tengo que hacer en estos ejercicios es calcular los esfuerzos en las barras, ¿sí? En cada una de estas barras y en cada una de estas barras, ¿sí? Lo que pasa es que en este caso tal vez es un poquito más sencillo porque tengo menos barras y es fácil de determinar cuánto valen los esfuerzos. Entonces, para lo cual, para analizar esto, lo que tengo que hacer es, van a hacer así. Van a sacar los esfuerzos en cada una de las barras. Bueno, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, van a armar una tabla, van a sacar los esfuerzos en cada una, ¿sí? Poniendo los signos que correspondan. Entonces, tengo la barra, por ejemplo, 1, 2, 2, 3, 1, 5, ¿sí? 2, 5. Bueno, tienen cada una de las barras. De cada una de las barras sacan los esfuerzos, es decir, el N. El N lo sacan a partir, entonces el N lo sacan de esta, ¿sí? Tienen el NX, si quieren. Esas barras, cada una de las barras tienen una longitud determinada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá no voy a, en realidad yo lo que voy a terminar haciendo, si ustedes se fijan, es en vez de hacer una integral diferencial de x, me va a quedar 1 sobre e por a, nx, la derivada parcial de n respecto de p estrella, por la integral de diferencial de x es la longitud, por eso voy a poner la longitud de la barra. ¿Sí? Después me falta la derivada de n respecto de p estrella. Entonces, para lo cual van a tener que sacar los esfuerzos, el n de x respecto estrella, ¿sí? Entonces van a sacar los esfuerzos de cada una de las barras, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 y 4. Bueno, a ver qué me pueden decir de la barra 1, 2 y de la 2, 3. ¿Cuánto vale el esfuerzo en este sistema? ¿Nadie? Si yo estoy acá, en este punto, ¿cuánto vale el esfuerzo en la barra 1, 2 y 2, 3? Deberían ser iguales, ¿no? ¿Y cuánto? Sí. Si yo analizo esto. Valen 0. Exactamente, valen 0. Entonces acá es 0 y 0. ¿Y quién me lo toma el valor de la carga P estrella? Bueno, el 2,5. Pero bueno, igual ustedes van a hacer de todas las barras, van a calcular los esfuerzos. Bueno, tienen las reacciones y calculan los esfuerzos en cada una de las barras. Entonces tienen el valor. Con este valor van a sacar la derivada a partir de esta, de n estrella respecto de P estrella, ¿sí? Van a sacar la derivada parcial de el esfuerzo de este sistema, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, esto es 0,
0, 1. Bueno, esto ustedes lo siguen sacando, ¿sí? Esto es un 1. Y por otro lado, lo que van a hacer, yo lo que necesito hacer es definir esta función, ¿sí? Es n, la derivada parcial de n respecto de p estrella por la longitud. Entonces acá ya tengo, fíjense, nx lo tengo acá en la primera columna, 1. La derivada de n respecto de p estrella lo tengo en 1, 2, esta es la cuarta columna, ¿sí? Y en la longitud lo tengo en la segunda, entonces acá me queda, lo que voy a hacer es 1 por 2, columna, ¿no? Por 4, y de ahí sacan valores, sacan un valor, sacan un valor, sacan un valor, sacan un valor para cada uno. Suman todas, les da un valor determinado, y a ese valor lo dividen sobre E por A. Y eso es el desplazamiento en el punto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Lo laborioso de este es aplicar el método de los nudos en cada uno de los reticulados. Si me piden hallar el desplazamiento, como en este caso, que me pedían hallar el desplazamiento en el punto B, ¿sí? Voy a usar lo mismo, es decir, que tengo lo mismo, solamente que ahora tengo mi reticulado allá, que es este, con mis cargas, todas mis cargas exteriores, más otro con una carga acá ficticia, o la ponen para el otro lado lo mismo. Queda feo, así no me gusta. ¿Sí? Y resuelven también los esfuerzos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que ya lo calculamos, los esfuerzos. La columna 1 la tenemos calculada, ¿sí? NX lo tenemos calculado, no lo tenemos que volver a hacer. La longitud, bueno, ya la saben, de cada una de las barras. Y lo que tienen que volver a hacer es el N cuando aparece la carga ficticia, ¿sí? Es decir, de este sistema. Bueno, y estos reticulados son relativamente sencillos para resolver por el método de los nudos, así que completan esta, que sería la tercera columna, la completan, ya con estas dos ustedes ya la habían calculado acá, y sacan el desplazamiento en ese punto, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Están o no están? Yo digo... Sí, profe. Hay una pregunta. ¿Hiciste eso Sí. porque te pedía también el desplazamiento horizontal, no? Claro, apliqué, igual que, viste, apliqué superposición porque, claro, porque en este caso, sí, porque acá me piden el desplazamiento horizontal, sí. Bien. Y apliqué superposición porque me pedían en 2 puntos. Si no, si te piden en un punto solamente, no necesitas aplicar superposición porque, bueno, si no tenés que hacer 2 reticulados. Entonces, si me hubiesen directamente, me hubiesen pedido un punto, yo lo hubiese aplicado directamente, haber hecho todo el sistema completo con la carga ficticia, donde saqué las reacciones, calculé los esfuerzos en cada una de las barras, donde este esfuerzo N me queda en función de P estrella. Como quieran. A veces es más fácil aplicarlo por superposición, así no vas trasladando esa carga en estos reticulados, no vas trasladando esa carga ficticia que capaz que se pueden llegar a confundir, ¿sí? Eso, más o menos. Sí, genial. No sé si era lo que si te respondí la pregunta. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Y ahora, si no quedan preguntas acá, les voy vamos a hacer, que esta es la 4B. En este caso, dice resolver las siguientes estructuras hiperestáticas. Son hiperestáticas, ¿sí? Entonces, acá sí o sí vamos a tener que aplicar el principio de superposición. Por eso también empecé a manejar el principio de superposición en los ejercicios anteriores, para que cuando lleguemos a esto,
las estructuras hiperestáticas puedan comprender o aplicar con más facilidad lo que es el principio de superposición. ¿Cómo voy a resolver las estructuras hiperestáticas? No las puedo resolver por las condiciones, digo, si yo quiero calcular las reacciones de esta estructura, las ecuaciones de la estática son 3. Y fíjense que acá tengo más incógnitas, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo determinábamos el grado de hiperestaticidad? ¿Qué hacíamos? ¿Los grados de libertad de una chapa cuántos son? De una son 3. Exactamente. Entonces, ¿qué significa que tengo, si es isostática? ¿Qué tengo que lograr? Que los grados de libertad sean, ¿qué? ¿Igual a qué? A los de restricción. Claro. Bien, a los vínculos, en este caso, son externos solamente si tengo una chapa, ¿sí? Si yo quiero saber el grado de hiperestática, una estructura, ¿cómo puede ser? Puede ser isostática cuando logro eso, ¿sí? Los grados de libertad igual a los vínculos externos. ¿Eso me asegura que la estructura es estable? ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos visto en estructuras 1, ¿sí? No, porque lo que tenía que asegurar era que los vínculos estén correctamente ubicados para que la estructura no experimente deformaciones. Pero bueno, ese es el primer concepto, grado de libertad igual a los vínculos externos, ¿sí? Es lo primero que determinaba para ver si era isostática. Y si yo esa estructura también puede ser hipostática o hiperestática. ¿Hipostática cuándo sería? ¿Sí? Escucho. Cuando tiene menos grado de restricción que los de libertad. Exactamente, exactamente, muy bien. Y entonces, hiperestática, Cuando tiene más grado de restricción. claro, exactamente. Entonces, el grado de hiperestaticidad lo determino en función de la cantidad de vínculos que tengo de más, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿qué podría decir? Yo tengo una chapa, un vínculo doble, otro vínculo doble y un vínculo simple, ¿sí? Grado de hiperestaticidad, que yo podría verlo a simple vista, ¿cuál sería? ¿Cuánto sería? Y después podemos ver qué pasa, pero bueno. Grado de libertad de la chapa, ¿cuántos son? De una chapa, dijimos. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 3. 3. Bien. Vínculos externos. Tengo 2 vínculos dobles. Cada vínculo doble, ¿cuántos movimientos restringe? 2. Entonces, 2 vínculos dobles, ¿cuántos serían? ¿Cuántos suman? 2 4. por 2, 4. Un vínculo simple, 5 sería, Uno claro, más. 1 más. Entonces llego a 5. Grado de libertad igual a vínculos externos. Los grados de libertad eran 3. Los vínculos externos, grado de libertad, dijimos, en este caso, me había olvidado de escribir, 3 vínculos externos, dijimos 5, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, podríamos decir que es hiperestático de segundo grado. Bueno, y así con todos, ¿sí? Con cada uno. A ver, fíjense, en este caso, ¿qué sería? Sería de primero, de segundo, de tercer grado. No, de cuarto, no sé. ¿Cuántos grados de libertad hiperestático de cuántos? Son todos hiperestáticos, ¿sí? ¿Este? ¿De cuánto? ¿De primer grado puede ser? Segundo.
de segundo. En principio, por el apoyo es de segundo, pero después vamos a ver que por las condiciones de estos esfuerzos es de segundo. Vamos a ver que se limitan, vamos a limitar las cosas. En este caso, de tercero, ¿sí? Y en este caso, en el último, de primer Primer grado. grado. claro, y este caso es el primero. Bien, entonces, lo que significa acá, yo lo que tengo que hacer es resolver estas estructuras. Duplicar, voy a duplicar. Y voy a hacer una de ellas cualquiera. La planteo y después, porque ya los métodos ya lo conocen, ustedes lo van a terminar de resolver. ¿Cuál quieren? A ver. Vamos a hacer. Bueno, este podríamos, porque para este. Vamos a hacer ese. Cualquiera es exactamente lo mismo. Bueno. Vamos a hacer ese. Ahí. Bien. ¿Qué le pasa a esto? Yo lo que necesito para plantear aquello, yo lo que necesito es calcular las reacciones, ¿sí? Hallar las reacciones de esta estructura. No la puedo hallar por las ecuaciones de la estática, ¿sí? Para lo cual, lo que me tengo que valer son de las ecuaciones de deformación, ¿sí? De saber cómo se va a deformar la estructura. En principio, yo lo que sé que en este punto no puede haber giros y lo mismo sucede con este. Entonces, por ejemplo, podría ser una deformada así, ¿sí? Ahí. Esa podría ser la deformada, más o menos. Entonces yo lo que tengo que, para plantear y poder resolverla, tengo que sí o sí, en este caso, es, acá lo que voy a hacer es liberar uno de los extremos de tal manera de transformar esta estructura en isostática para poder resolverla, ¿sí? De las maneras que yo sé. Entonces, yo lo que sé es que, bueno, voy a liberar el extremo este donde está el empotramiento guiado, y de lo cual puedo ver que las reacciones que me van a aparecer en ese empotramiento, ¿qué reacciones voy a tener en ese empotramiento guiado? Si yo quisiese averiguar las reacciones ahí, ¿qué reacción me aparecería? La reacción vertical, que sería menos P, y el momento. No sería una reacción vertical, porque fíjate que acá tiene este sería, en este sentido está ubicado, está así, mira. Ahí, capaz que no se ve claramente, está ahí. ¿Sí? Entonces es una reacción horizontal solamente. Yo tendría esta, ¿sí? Y un momento. Un MX y un HX. ¿Sí? Entonces serían esas dos. Pero bueno, yo ya sé acá, por el tema de mis esfuerzos externos, ¿sí? Que esta reacción no va a existir. Entonces, para lo cual lo que voy a plantear es únicamente, es considerar, bueno, igual lo voy a plantear. Principio de superposición, libero ese extremo 1 con cargas exteriores, el mismo isostático 1 con una de las incógnitas hiperestáticas, más el otro con la otra incógnita hiperestática. En este caso, no lo voy a considerar, porque bueno, ya sé por los esfuerzos externos que no voy a tener deformaciones, no voy a tener desplazamientos horizontales, entonces lo eliminé, ¿sí? Entonces me quedé con estos dos sistemas. Para lo cual, yo lo que tengo que lograr para calcular esta reacción
es que en este punto, fíjense en qué es lo que no tiene que existir. En este punto no tiene que existir giros, perdón. ¿Sí? En ese punto no puede existir giros. Por lo tanto, lo que tengo que plantear es que el giro que yo obtengo en este punto, más el giro que yo obtengo en este mismo punto, entonces vamos a llamar este punto A, y este punto A también, de una estructura original con las cargas exteriores y una estructura 1, ¿sí? El giro que tengo acá, perdón, yo sigo el giro en este punto y el giro en este punto tienen que ser iguales y contrarios, o que la suma de estos dos tienen que ser igual a 0, porque yo en este punto no tengo que obtener giro. Entonces yo lo que tengo que lograr es que el giro de A, de la estructura 0, más el giro de A de la estructura 1 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, por cualquier método, ustedes van a sacar el giro. Ecuación diferencial elástica, viga conjugada, castigliano, cualquiera, ¿sí? Por cualquier método, van a sacar el giro. El giro de este punto es un número, ¿sí? Un número determinado. Y el giro en la estructura 1 es un giro que es una función de SM que quiero calcular. Por lo tanto, yo de esto, lo que voy es, como esto todo es igual a 0, de acá despejo MX. Entonces a mí lo que yo logré es sacar las reacciones de cada uno. Fíjense que yo acá lo que saqué, por ejemplo, en este caso vamos a poner las reacciones. Vamos a poner la reacción de en el empotramiento con las cargas exteriores. Tengo una reacción acá, ¿sí? Que es P, y tengo un momento acá que es P por A, ¿sí? Esa sería mi reacción. Y por otro lado, con la carga ficticia, yo tengo que, si este es el momento, perdón, no es una carga ficticia, esta es la reacción que yo quiero averiguar. La reacción en el otro extremo, en el empotramiento, va a ser igual y contraria, por lo tanto va a ser esta. Esto es MX, ¿sí? Ese MX que yo quería averiguar. Por lo tanto, cuando yo calcule las reacciones en mi estructura completa, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Va a ser la suma de lo que yo tengo acá. Voy a tener acá en este caso MX, lo tengo ahí, y por otro lado voy a tener acá también P por A y acá P, ¿sí? Y acá voy a tener, dijimos que esta sería mi MX. Entonces, yo lo que logré es, a partir de calcular calcular las reacciones en los dos sistemas, calculé el giro en este punto, con eso me planteé la cuarta ecuación, ¿sí? De congruencia, de deformaciones. Con esa cuarta ecuación introduje esta incógnita, que era la otra reacción que no la podía calcular, y ahí planteé, entonces pude despejar esa incógnita hiperestática. Con esa incógnita hiperestática saqué la reacción en el segundo sistema, y una vez que calculé en el segundo sistema, puedo calcular, como apliqué principio de superposición, que la reacción en la estructura completa, ¿sí? Va a ser igual a la reacción que yo tenía en esta estructura más la reacción que tenía en la otra estructura, ¿sí? Más o menos, ¿quedó claro? Y por último, me parece que se fueron la mitad, pero bueno. Y voy a hacer para finalizar y ya los libero. En este caso, que hubiese sido, en vez de un empotramiento guiado, hubiésemos tenido un doble empotrado. Habíamos dicho que era de tercer grado. Sucede lo mismo con las reacciones, entonces yo lo que voy a hacer es, acá me va a aparecer una reacción de momento, que es la que quiero averiguar,
una reacción horizontal, que también es la que quiero averiguar, y podría ser la reacción horizontal, pero como dijimos, esta no la íbamos a considerar. Entonces, acá vuelvo a plantear principio de superposición, ¿sí? Voy a tener una estructura con las fuerzas exteriores más una estructura con cada una de las reacciones hiperestáticas que yo necesitaba calcular. Entonces voy a tener una con mx, con ese mx que quería calcular, y otra con el b sub x que quería calcular. En este caso, fíjense que tengo dos incógnitas hiperestáticas, pero por otro lado yo sé que la deformación en este punto es así, ¿sí? En este punto no puede haber ni desplazamientos ni giros, ¿sí? Entonces yo lo que voy a plantear es, para cada una, yo lo que tengo que plantear es el desplazamiento en este punto, más el desplazamiento en este punto, más el desplazamiento en este punto, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Desplazamientos, esto es 0, esto es 1 y esto es 2. Entonces voy a calcular el desplazamiento en A de la estructura 0 más el desplazamiento en A de la estructura 1 más el desplazamiento en A de la estructura 2 es igual a 0, ¿sí? Después voy a tener, por otro lado, yo sé que el giro en este punto, más el giro en este punto, más el giro en este punto, también tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que en este punto no podía haber ni giros ni desplazamiento. Entonces tengo el giro en A de la estructura 0 más el giro en A de la estructura 1 más el giro en A de la estructura 2 es igual a 0, ¿sí? Fíjense que en estos casos, estos valores, lo que tengo acá, son valores, son números, porque esto ya lo puedo calcular, ¿sí? Mientras que el desplazamiento en A de la figura 1 depende de ese momento estrella. El giro en A de la estructura 1 depende de ese momento estrella. El desplazamiento en A de la estructura 2 depende de la incógnita hiperestática vertical, y el giro en A de la estructura 2 también depende de la reacción vertical, ¿sí? Es decir, que en esto, sí. El momento estrella que vos dijiste recién es el MX que vos No, estás esto no es M estrella, ¿eh? Es la incógnita hiperestática. Porque, ¿y el momento estrella que vos dijiste, dónde estaría? Porque recién dijiste... No. Perdón, no me di cuenta que dije momento estrella. No, porque me perdí, dije, ¿dónde hay un momento estrella? No, perdón, no me di cuenta que dije momento estrella. El momento estrella lo aplicamos en castellano. No, por es eso. solamente, a ver, entonces, entonces, esta es la incógnita hiperestática, que es MX, le puse, ¿sí? Entonces, esta función INA de la figura 1 depende del momento X, no del momento estrella, del momento en X, de esa incógnita hiperestática, ¿sí? El desplazamiento de la figura 2 depende de la reacción de la incógnita hiperestática vertical. Ahí está. Después, el giro en A depende del MX, ¿sí? De ese momento de incógnita hiperestática del momento. El giro en A de la estructura 2 depende de la reacción vertical. Entonces, lo que podemos ver es que esto me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas también. Entonces, acá lo puedo despejar MX y BX. Entonces, a partir de considerar también el principio de superposición, entonces yo tengo tengo mis reacciones, ¿sí? Tengo todas mis reacciones. ¿Sí? Ahí esto está mal, perdón. Tengo todas mis reacciones, ¿sí? Y bueno, y con eso, yo lo que puedo calcular después es, ya conozco la reacción del momento en el empotramiento que liberé, la vertical en el empotramiento que liberé, y por suma, ¿sí? De cada una de ellas, en los tres estados, obtengo la reacción de momento en este lugar, ¿sí? En el empotramiento que dejé, y la reacción vertical, ¿sí? Entonces, ahí se termina el ejercicio donde pude hallar las reacciones, tanto de mis incógnitas hiperestáticas como del apoyo que liberé a partir de plantear superposición.
Y después estos, los desplazamientos y los giros, los sacan por cualquier método que ustedes consideren que les resulte fácil, ¿sí? O seguramente cada uno de los ayudantes les va a decir por qué método lo van a poder hacer. Bueno. Estamos...